Bueno, pues vamos a ver cómo sale una lechuza a cámara lenta, que más tarde comentaré en el vídeo. También digo de un nido de mochuelo que tenía unas imágenes de la madre con las crías, pero ese vídeo lo hice hace varios años y no lo he conseguido encontrar. Ahí salió. A las lechuzas pues les gusta esto, los caseríos en ruinas, sitios que estén ellas tranquilas y puedan por el día dormir en alguna oquedad que se sientan seguras. Bueno, pues estamos viendo un cortijo en ruinas. Antiguamente un cortijo así pues servían para vivir hasta varias familias. Vale, vivían, pues ya verás, sin luz y con agua de pozo y se apañaban. Entonces estos cortijos, pues ya en ruinas, se han quedado que son un refugio importante para bastante fauna, ya que ellos están aquí tranquilos y estos sitios les sirven bastante para refugiarse. Ahora en invierno está la cosa un poquito más tranquila, pero cuando llegue la primavera, aquí por ejemplo, yo luego enseñaré unas imágenes de mochuelo criando, lechuza también he visto, he grabado aquí algunas, nidos de cernígalo, también hay uno ahí arriba, en la esquina, y vamos, y conejos, pitos reales, allí en los eucaliptos aquellos, o sea que sirve para albergar bastante fauna. Aquí está totalmente caído. Aquí ahora mismo pues hay bastantes conejos. Vamos a ver algunas muestras de conejos. Ve aquí pegadito a la pared. Luego esto le sirve mucho en verano. Vienen aquí las perdices y como el sol a partir del mediodía cae por allí y estas paredes son muy frescas, se ponen aquí a la sombrita las perdices y están aquí nada más de bien. En verano es que buscan el refugio de la sombra, las perdices. ¿Veis? Esto está de conejo. ¿Veis? Vemos madrigueras por todos lados. Y bueno, ahora seguiré grabando. Bueno, ya estoy aquí un poquito más cerca. Esta nave es un poquito más moderna. Se ha quedado un poquito en pie. Aquí hay actualmente una pareja o dos de palomos. Palomos bravíos. Vamos, la bravía no es. Sí, paloma bravía. Que no es la zurita, por supuesto. La zurita es de roquedos y de costas, más bien. Bueno, en este, ya estamos viendo, en este eucalipto es donde voy a poner ahora unas imágenes que hay un mochuelo, será la madre, y hay varias crías. Vale, voy a enseñar lo que es el agujero. Ahí yo llegué por aquí. Lo tengo todo esto bicheado porque por aquí paso. En ese agujero, ahí hay un agujero. ¿Vale? Este os sonará luego de la grabación. Luego, ahí crían cernícalos, se ven las cagadas de cuando crían, de los pollos, cuando son más bien grandes. Vemos ahí. ¿Vale? ¿Veis las cagadas? Ahí crían cernícalos. Y, por ejemplo, ahora voy a enseñar un bebedero. Estos bebederos los pone el coto. Y ahora en invierno no tanto, pero en verano son muy buenos para que vengan a beber aquí los animales. Consta de una boya, ¿vale? Una bollita que cuando baja pues sale el agua y mantiene siempre el agua en el mismo nivel. Y un depósito. El depósito pues tiene un margen para ellos ir rellenándolo y nunca le falta el agua a los animales. Vamos a grabar allí un poquillo más para adelante. Bueno, pues Ariche Bajo, de 1980. ¿Vale? Ahí crían los pitos reales. Nos estamos dando cuenta que aquí crían los pitos reales. En ese, los mochuelos. Y a escasos metros, los cernícalos. Ahí también crían cernícalos
e incluso las lechuzas. Y aquí los palomos. O sea, que... Mira, ¿ves? Estos que hay volando son palomos. Bueno, mira, vamos a ver la... aquí precisamente, a ver si se ve mejor. Así. Aquí precisamente tengo una grabación también en otro momento de una lechuza que salió. ¿Vale? Y vamos a ver los restos o las egagrópilas de las lechuzas. Mira, parece que hay aquí, vamos. Esto es el posadero y estas son las egagrópilas. Las rapaces no hacen caca sólida, sino que la caca es liquidilla, así muy blancucha, y las partes sólidas que no pueden digerir se la quedan en el buche y la regurgitan o la vomitan, ¿vale? Hacen una bola y la regurgitan. Estas bolas son muy útiles porque, mira, estas están hasta frescas. Mira, esto, por ejemplo, es un diente de... ¿Ves? Esto es una uña de pajarito. Mira, se ve perfectamente. Una uña de pajarito. ¿Vale? El que tenga pajarito pues sabrá que eso es una uña. Luego aquí hay un montón de huesos, de plumas, sobre todo roedores, es lo que más comen. Esta está también bastante fresca. Y ve un montón de pelo, un montón de huesos. Toda la parte sólida que no pueden digerir, la acumulan en el buche y la regurgitan. ¿Vale? Aquí, que es del agujero que salió la otra vez la lechuza. Esta vez no ha salido ni lechuza ni mochuelo. Vemos que los hay. Aquí hay otro posadero que se detecta porque hay aquí abajo una gran cantidad de egagrópilas. Por el tamaño que tienen, son de lechuza. Los mochuelos hacen la egagrópila más chiquitita. Por ejemplo, esta podría ser de mochuelo. Y esta puede ser de lechuza. ¿Vemos la diferencia? ¿Vale? Entre la lechuza es más grande, echa una egagrópila bastante más grande que la del mochuelo. Y ya está. Y ya vamos a dejar por terminada, vamos a hacer una grabación de lo que es el patio. Bueno, el antiguo patio del cortijo. ¿Ves? Estos agujeros les gustan mucho. Yo he llegado a ver hasta conejos en los agujeros de las paredes. Ahí había una antigua chimenea. Y este era el patio para el ganado. Bueno, pues ya le hemos echado un vistazo al cortijo de Zahariche Bajo. Bueno, pues no quería irme sin enseñar esto, porque me he fijado y me ha llamado la atención. Hasta a mí me ha resultado extraño. ¿Ves? Podemos ver esto. Esto son egagrópilas. Vamos a ver si se ve. Pero son egagrópilas de alúas. Vemos la cantidad de alúas que hay. ¿Vale? Entonces, esto es de cernícalo o de mochuelo. Ellos predominantemente pues son insectívoros. La lechuza es un poquito más de pajarillos y ratones. Y los cernícalos y los mochuelos pues son más insectívoros. No obstante, luego, por ejemplo, si hay una plaga de topillos o de ratones, pues todo a los ratones, ¿no? Eso es como se gradúa la naturaleza, ¿no? O el ecosistema. ¿Vale? Pero estos son alúas. Alúas prensadas, una sobre otra. Mira, fíjate cómo se ve aquí todo esto. Todo esto, esto que brilla, son alúas. Egagrópilas, ¿ves? Lo que pasa, aquí el problema que le pasa a las egagrópilas de las alúas es que como no tienen sólido, es decir, a las aves rapaces, mira, aquí estamos viendo una egagrópila de mochuelo. Mira, esta es de mochuelo 100%.
o de cernícalo. ¿Veis qué pequeñita? ¿Vale? Entonces, a las rapaces, cuando están en cautividad, por ejemplo, hay que darle trozos de pellejo, de piel, de pluma, para que ellos puedan hacer esta bola en condiciones. Aquí estamos viendo que no han comido estos días, no han comido. Mira, aquí hay otra. Mira, esta egagrópila está semi. Es decir, aquí tiene alúa, pero también tiene pelo y ya ha podido hacerle la forma de la egagrópila. Pero hay otras egagrópilas, ¿ves? Eso que brilla negro son alúas. ¿Por qué? Porque la alúa, muchos de los insectos, todas las partes sólidas de los insectos, pues ya que voy charlando y voy enseñando cosas. Las partes sólidas de los insectos pues están hechas de queratina. Queratina es la misma sustancia que de lo que están hechos las uñas, por ejemplo. Esas partes no son digeribles por las rapaces y se quedan como partes indigeribles que se regurgitan luego. Entonces, ¿qué ha pasado? Hace un par de semanas llovieron por primera vez, salieron la marabunta de las alúas, que son esas hormigas grandes con alas, que son futuras reinas de hormiguero, y los insectívoros pues se han hartado de comer alúas, tanto insectívoros como los cernícalos o mochuelos. Incluso las tórtolas comen alúas. Eso es una fuente de proteína que llega en octubre, caída del cielo, bueno, o salida de la tierra para todos los pájaros. Podemos pensar que, por ejemplo, todos los insectívoros que vienen en migración, zorzales, petirrojos, colirrojos, etcétera, etcétera, pues llegan en octubre. ¿Qué pasa? Pues al poco de estar aquí llegan las primeras lluvias. Ellos se coordinan. Y al llegar las primeras lluvias, pues al día siguiente o a los 2 días salen las alúas. Eso es una fuente de proteína para todos los pájaros que acaban de hacer 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros de viaje que los pone en su sitio a toda la naturaleza. Entonces la naturaleza es más compleja y está más coordinada de lo que nosotros nos podamos imaginar. Bueno, quería hacer esa reflexión y ya está. Me voy a montar otra vez en el tractor. Yo aquí estoy, siempre que vengo aprovecho los 10 minutillos del bocadillo. Aquí está el bocadillo, mira qué bocadillo. Aprovecho los 10 minutillos del bocadillo, le echo un vistazo a esto y nada, me pongo al día de los bichillos que hay. Fíjate, eso de las alúas no lo sabía, que los mochuelos o los cernícalos se hartan de alúas. Ya hemos aprendido algo nuevo. Así que nada, que se suscriba el que no se ha suscrito y nada, seguiré haciendo los vídeos que vaya pudiendo. Venga, un saludo.